Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a continuar con este estudio del PGP con el apartado Opción por una Iglesia Pueblo con Emanuel García y Ale. De acuerdo, gracias. Bien, pues el tema que inicial es el que corresponde a iglesia, que la iglesia es el reflejo e imagen de la Trinidad. Perdón, por favor, ¿me podrías apoyar, Pau, indicándome qué entiendes por iglesia? Eh, pues es más que nada todas las personas o todos los cristianos, pues que en este caso, eh, valga la redundancia, creemos en Cristo o creemos en esta fe cristiana. De acuerdo, muchas gracias. En efecto, la palabra iglesia proviene del griego ecclesia, que significa asamblea. Este era un término usado en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea del pueblo elegido por Dios. Se toma en contexto como tal esta definición, pues vaya, para tenerlo en cuenta y desde luego partir y continuar con el tema. Aquí, pues como referencia, se tiene la imagen, en este caso, de la iglesia de la comunidad de Ale y de la iglesia de la comunidad de Ixtlahuaca, donde radica un servidor. Asimismo, es importante considerar que en la primera aparición pública que hizo el Papa Francisco, pidió al pueblo una petición. Más que petición, pidió que se orara a Dios para que lo bendijera, tomando en cuenta, desde luego, el modelo de iglesia en comunión. Además, hizo un énfasis específico en lo que es la redacción de la palabra pueblo, ya que él indica que la palabra pueblo no se escribe con minúscula o no debería escribirse con minúscula, sino con mayúscula. Lo anterior, ya que es un pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, profético y real. Por tal razón también es importante considerar que la bendición no viene del pueblo como tal, sino de Dios por la oración suplicante del pueblo. La iglesia, desde luego, es un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí la razón por la que se dice que la iglesia es el reflejo e imagen de la Trinidad. En dicho misterio, la iglesia presenta su fundamento e inspiración, siendo fuente inagotable donde se viven gratas y significativas experiencias en medio de los hermanos en comunión. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros no hemos participado en algún equipo de liturgia? Hemos también participado en el coro, o desde luego, más familiar al tema de jornadas, pues en el servicio que se brinda en lo que es este retiro, pues desde luego como equipazo, ¿no? Personas que, pues sin pensarlo, estamos dando todo lo que corresponda a nuestra presencia, nuestra fuerza, nuestras energías, para permitir, desde luego, que el joven que se atrevió a vivir una jornada, pues encuentre lo que buscaba, ¿no? Sin duda alguna, de una manera, pues, en la que Cristo y María se hacen presentes. Y cómo no hacer mención también de esa sensación, esa adrenalina, esa alegría que se vive cuando, pues, los chicos, asisten a lo que es la misa de clausura de la jornada. ¿Cómo es que se hace el contraste cuando ellos empezaban en un proceso de inscripción, cuando asisten un poco, pues, desconcertados, quizás cabizbajos, o inclusive con ciertas caras de disgusto, ¿no? Porque no saben realmente qué es lo que va a pasar. Están atreviéndose, tomaron ese riesgo, sin duda alguna, pero que afortunadamente, perdón, sin saberlo, encuentran muchas respuestas a grandes preguntas que tenían días anteriores. Entonces, esto es un gran ejemplo en el cual, pues, se puede vivir esa parte, ¿no? En lo que se refleja en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También es bien cierto que desafortunadamente hoy en día el individualismo y el egocentrismo dentro de la iglesia se hacen presentes, sin tomar en cuenta un bien común que nos permita sumar la sinergia. Pero es también muy importante recordar y atender lo que el Concilio Vaticano II refiere, que nos dice, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no de manera aislada, ni mucho menos sin conexión. Al contrario,
sino constituyendo un pueblo listo y disponible para servir santamente, un pueblo con identidad y fortalecimiento bajo el regazo maternal de nuestra Madre María de Guadalupe. Siguiente, por favor. Asimismo, se nos invita a que como Iglesia Pueblo vivamos en comunión y desde luego que la participación sea en equipo, sea colectiva, lejos de situaciones de individualismo, celos pastorales, pretensiones principescas, arrogancia o soberbia, porque pues en efecto no estamos convencidos de que vamos a brindar un servicio desde nuestra trinchera, desde la realidad en la que nosotros estemos viviendo. Si bien es cierto, como humanos tenemos altas, bajas, inclusive situaciones sumamente complicadas en temas personales, familiares o inclusive laborales, que muchas veces pues mm, generan un cúmulo de estrés, un cúmulo también de situaciones, vaya, en que nos llevan al momento o a una situación en la que estamos sumamente vulnerables para flaquear, pero desde luego recordar que este tipo de actitudes pues no van para poder atender lo que es la iglesia pueblo en comunión y desde luego ante la participación que se refiere. Asimismo, pues desde luego, si eliminamos todos y cada una de estas actitudes ciertamente negativas, pues estaremos atendiendo esa parte en comunión, en presencia de lo que es pues la Santísima Trinidad que anteriormente se había referido. Siguiente, por favor. De igual manera, aquí viene un punto muy importante. Se habla de lo que son los derechos humanos. Bien es cierto, un derecho humano es aquella norma que protege y reconoce la dignidad que como seres humanos tenemos y debemos gozar. El que yo considero más importante, pues es la vida. Actualmente, en el mundo, se lucha por reconocer estos derechos humanos, pero aquí el objetivo o la misión que tenemos como Iglesia Pueblo es reconocer y practicar estos derechos de todas las personas. Y al decir personas, pues lo resumimos a nuestro prójimo, sin importar la edad, la clase social, el contexto, sino siendo incluyentes en toda la extensión de la palabra. Principalmente se refiere, pues desde luego, a practicar estos derechos con fieles laicos que son mayores de edad, valorando también lo que es la presencia de la mujer en la vida eclesial, considerando su gran aporte que hacen en la catequesis de todas y cada una de nuestras comunidades, porque, pues en efecto, dejan tiempo, dejan vida para, pues, poder ser parte de ese proceso evangelizador y más que eso, pues, atender lo que es en determinado momento el sacramento correspondiente. Asimismo, nos permite y nos invita a reconocer y valorar la presencia de los adolescentes y jóvenes, que yo creo como movimiento, pues sin duda alguna cae en terreno de competencia, ¿no? De literalmente de jornadas. Si bien es cierto, insisto, tenemos esa parte de facultad para poderlos hacer valer en cualquier ámbito, en cualquier contexto, pero desde luego pues, a cualquier persona y recordar que pues con prójimo, vaya, es una palabra que sin duda alguna nos genera o debemos de atenderlo como se debe. Asimismo, ante nuestra realidad, sin duda alguna se nos hace una cordial invitación para promover nuevos ministerios eclesiales, desde luego tomando en cuenta la creatividad y considerando también atender todos y cada uno de los contextos que se viven en cada una de las escuelas, porque si bien es cierto, aun cuando somos jóvenes, aun cuando quizás tengamos los mismos rangos etarios, desafortunadamente o afortunadamente, las realidades son completamente diferentes. Lo vemos sectorizado por literal escuelas, en este caso diócesis, provincias, ¿no? Aun cuando somos un movimiento, desde luego las realidades y contextos que se viven en cada uno de ellos, pues es sumamente diferente. Aquí la tarea que yo veo sin duda alguna muy clara es atender con creatividad
con empeño, dedicación y desde luego con esa chispa que como jóvenes tenemos, pues adentrarnos más para poder así atender esta parte y promover los nuevos ministerios con con el objetivo claro que desde nuestras trincheras podamos ir en búsqueda de aquellos hermanos que por ciertas razones y desde luego entendibles bajo su contexto, pues desafortunadamente se han alejado. Además, es muy importante considerar lo que son las palabras del Apocalipsis que inspiran nuestro propósito, las cuales son: y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres, pondrá su morada entre ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Sin duda, pues esta cita bíblica, pues hace referencia, ¿no? En efecto, a lo que es la inspiración de nuestro propósito que tenemos como iglesia para poder atender toda la parte incluyente que se tiene que atender. Siguiente, por favor. De igual manera, es muy importante considerar los siguientes compromisos pastorales que se tienen, pues, proyectados. El primero es reconocer y valorar, desde luego, acompañando a la religiosidad popular, para poder así considerarlo como un espacio donde se encuentra la fe de la iglesia de nuestro pueblo. Además, es muy importante implementar en las parroquias estructuras y o estrategias, tanto económicas o pastorales, que permitan motivar la cooperación de laicos, considerando la plena comunión y participación, que permita favorecer la colaboración de los mismos y hacer operativos los principios de comunión y participación. Asimismo, se nos da la invitación a que se puedan abrir más espacios para una iglesia pueblo, una iglesia completamente incluyente, donde se acoja con misericordia ya sea a esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, inmigrantes, entre otros. Insisto, aquí la palabra prójimo pues tiene mucho sentido. Entonces, de los compromisos en lo particular, este tercer compromiso lo considero como uno de los más importantes y que desde luego se deben atender en cada una de las trincheras y contextos en los que podamos estar viviendo. Asimismo, el siguiente compromiso es asumir y tomar conciencia como obispos y presbíteros, desde luego, para que como integrante de una iglesia pueblo, a través de nuestro ser y hacer diario, con actitudes, aptitudes positivas y la espiritualidad, podamos atender dicho compromiso. También se nos invita a promover lo que es el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad. Insisto aquí, cuántas veces hemos visto, ¿no? Que predomina lo que son las mujeres en el catecismo. Sin duda alguna, pues se debe fortalecer, se debe prevalecer este reconocimiento y desde luego, pues ser empáticos ante las realidades que pudieran estar viviendo, sin dejar de pensar en que se debe valorar lo que es la presencia y el testimonio de las consagradas y consagrados, para que desde su carisma busquen vivir auténticamente desde su ministerio y se fortalezcan los procesos evangelizadores de sus diócesis, para poder así promover y fortalecer una participación más intensa y fructuosa de los sacramentos en la vida de los fieles, principalmente en la Eucaristía. Como ven, pues vaya, es una pequeña lista de compromisos, pero que sin duda alguna tienen un gran significado y pues quizás se nos complique, ¿no? En algunas de los casos, pues poderlos atender. Pero yo creo que cuando estamos convencidos del servicio que estamos brindando, estamos convencidos de qué es lo que queremos para y con hacia nuestro prójimo, pues cuando tengamos esa parte de incertidumbre, cuando tengamos quizás esa duda de qué hacer en determinado momento, cómo poder apoyar, cómo poder servir, pues
recordar una frase que en determinado momento escuchaba en un taller de oración, que fue una tarea que se estuvo trabajando durante una semana. Y la frase tipo pregunta dice así: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando no sabemos qué hacer y empieza nuestra mente a dar vueltas o inclusive a bloquearnos, híjolas, el pronunciar esta frase y más que pronunciar, de verdad que en determinados momentos, pues vemos varias respuestas y sin duda alguna intercediendo, perdón, a través de la oración, pidiéndole a Dios que pues nos apoya a tomar esa decisión para poder considerar el servicio y desde luego sin perder de vista el modelo de una iglesia en comunidad, una iglesia pueblo, pues nos permitirá en determinado momento tomar completamente inclusión ante esta situación. Para finalizar, se va a proyectar un video en el cual, pues, sin duda alguna, refiere y resume prácticamente el tema referente a la inclusión para poder así lograr tener lo que es una iglesia pueblo, tomando como modelo la iglesia en comunión. Adelante, por favor. Los cristianos son bien aburridos. Aquí es donde empiezas a disfrutar la vida. El aburrimiento es opcional. Lo único que les importa es tu dinero. Yo les importo, no mi dinero. Las personas no tienen precio. No puedo ir a la iglesia sin primero organizar mi vida. Primero cumplo mis sueños. Fue en la iglesia donde a través de Dios pude organizar mi vida. Un lugar de nuevos comienzos. ¿Hay algún requisito en cuanto a la ropa que debo usar? Sí, el requisito es ponte ropa. Ven tal como eres. La iglesia está llena de hipócritas. Siempre hay lugar para uno más. Las personas imperfectas son bienvenidas. Yo no necesito estar en la iglesia o acercarme a Dios. Todo lo he logrado en mis fuerzas. Dios me ha dado más triunfos que una simple medalla. En Él somos más que vencedores. La iglesia es para hombres afeminados. ¿Qué dices? Un verdadero hombre protege a su familia. No conozco a nadie en la iglesia. Cuando llegué me hicieron sentir como en casa. Este es el lugar donde Dios me quería. Si me conocieras y supieras lo que he hecho, seguramente me rechazarías. Si me conocieras y supieras lo que he hecho, seguramente no estarías tan preocupado. Soy perdonado. No tenemos libertad para hacer lo que queremos. Aquí realmente eres liberado. Soy libre. Yo quiero vivir mi juventud. Ya cuando sea grande, iré a la iglesia. Aquí aprenda a vivir. Soy feliz. Yo era un poco de todo y un montón de nada. Así que te invito a mi iglesia donde nadie es perfecto. Donde la esperanza está viva. Donde el perdón es ofrecido. Donde es normal no ser tan normal. Donde los principiantes son bienvenidos. Y donde la gracia abunda. Aquí en Éxito Familiar, tu casa. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Esto sería el fin de mi presentación. Muchas gracias por su atención.